Dejamos todo la semana pasada, entramos en un nuevo capítulo, nos queda muy poco de Juan. Yo ya esta semana saqué mi última predicación de Juan, así que tengo todo el libro ya hecho. Gracias a Dios esta semana pude acabar todo y ahora la pelea es ¿qué hago ahora después de Juan? ¿No? ¿Cree que es posible que sea Santiago? Estoy pensando en hacer el Nuevo Testamento ahora cronológicamente, los libros que no hemos visto todavía, pero no estoy 100% seguro, pero estoy en ello. Orad por mí para que el Señor también me dé sabiduría en cuanto a qué hacer ahora después de Juan, que creo que ya diciembre, me imagino que acabaremos Juan ya en diciembre según la cantidad de sermones que me quedan, que son como 7 mensajes más sobre este evangelio. El mensaje de hoy tenemos por título el día del Señor, sábado o domingo, porque en el Antiguo Testamento el día del Señor, el día que se congregaban públicamente, ¿qué día era? Ya, el Shabbat. Pero en el Nuevo Testamento encontramos a la iglesia primitiva congregándose no en el día Shabbat, sino en el día domingo. Y vamos a preguntarnos por eso. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? Abrid conmigo, por favor, la Biblia, Juan capítulo 20. Leeremos los primeros 10 versículos y espero que todo esto sea fácil de entender. Y como siempre, después de la reunión, si yo digo lo que sea y algo os resulta difícil de entender o no entendéis algo, hablad conmigo después del culto. Por eso estoy también, quiero que todo sea claro y fácil de digerir. Ok, Juan 20, versículos 1 al 10. Día del Señor, sábado o domingo. Dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, ok, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo, ¿verdad? Dios empieza creando el domingo, crea durante 6 días y el séptimo día es sábado. ¿Y qué hizo Dios en el séptimo día? Descansó y por eso santificó el día para que fuese un día de reposo. Así que primer día de la semana, domingo, dice, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Vio quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió y fue a Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, ¿cómo se llama? Juan. Así que María va a Pedro y a Juan y dice, se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y Juan y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero Juan corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y no solamente los lienzos, también el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Cristo resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí tenemos 3 personajes. Si leemos los otros evangelios sinópticos, hubo más mujeres con María aquella mañana. Pero 3 personajes, María Magdalena, Pedro y Juan. Y vamos a estructurar el sermón en torno a estos 3 personajes. Así que el primer punto de hoy, punto número 1, versículos 1 al 2, María Magdalena. Y explicaré de dónde proviene la palabra Magdalena. Y número 2, Pedro y Juan, versos 3 al 10. Repito, número 1, María Magdalena. María no madre de Jesús, sino María Magdalena, la discípula, 1 al 2, y luego número 2, Pedro y Juan, versículos 3 al 10. Bien, punto número 1, leamos una vez más, versículos 1 al 2. El primer, no el séptimo, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, primavera, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Pedro y a Juan y decía, se han llevado del sepulcro al Señor. No sabemos dónde le han puesto. Amados, aquí tenemos la razón por la que la iglesia cristiana se congrega el día domingo. Porque la iglesia primitiva empezó a conmemorar el domingo como el día del Señor. Por lo que leemos aquí en este versículo. Porque en el día domingo sucedió el evento más importante en la historia humana, el evento que nos da a nosotros la seguridad de que Dios el Padre aceptó la ofrenda de Cristo en la cruz. Este evento, este acontecimiento se llama la resurrección. Jesucristo resucitó el domingo y a partir de aquel día en adelante
Cada domingo es un grito de victoria. Cada domingo nos está diciendo, Cristo ha vencido la muerte. Cristo reina, Él es poderoso. Cristo resucita el día domingo. Y por esta razón, cuando abrimos Hechos 20, versículo 7, encontramos la iglesia primitiva congregándose y partiendo el pan el día domingo, no el Shabbat. Y luego otro versículo, 1 Corintios 16, versículo 2, Pablo nos dice, cada domingo, cada uno, los miembros de la iglesia de Corinto, ponga aparte algo según haya prosperado, ¿no? Si en un mes generas más ingresos, ofrendas más. Si en un mes generas menos ingresos, ofrendas menos. Pero el punto, ¿por qué leo este versículo? Por el día. Pablo con este mandamiento da a entender que la iglesia de Corinto no se reunía el séptimo día, sino el primer día de la semana. Incluso en la propia Biblia, no hace falta estudiar la historia para ver que la iglesia cristiana empezó a adorar el domingo. En la propia Biblia, en Hechos, en 1 Corintios, los discípulos se unían el día domingo. Y si queréis un par de citas de la iglesia post-apostólica, un discípulo de Juan, su nombre era Ignacio de Antioquía, él fue martirizado por la fe en los días del Imperio Romano, y él escribe justo antes de morir en el año 107, o sea, poco después de Juan. Juan murió por el 95, el año 100 más o menos. Su discípulo muere en el 107. Y en su carta, que está en español, su carta a los magnesios, él explica que el pueblo cristiano no se reúne en el día Shabbat, sino en el domingo. Era un discípulo directo de Juan que conocía esa generación apostólica. Y otra cita que tengo aquí, de hecho, en la pantalla, Justino Mártir, un cristiano destacado del siglo II, los años 100 en adelante, dice lo siguiente. Los cristianos nos reunimos en el día del sol. ¿Cuál es el día del sol? El domingo es el día del sol, porque en este día, que es el primero de la creación, Dios empezó a obrar sobre las tinieblas de la materia, y también porque es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. ¿Cómo sabemos tú y yo que Jesucristo resucitó el domingo? ¿Qué versículo acabamos de leer? Juan 20, versículo 1. El primer día de la semana. Entonces Jesucristo fue crucificado el día antes del Shabbat, a saber, el viernes. Cristo el viernes está colocado en la tumba de José de Arimatea que vimos la semana pasada. Él pasa todo el Shabbat encerrado, confinado a la tumba, y primera hora al tercer día, día domingo, ¡fum! Cristo resucita por el poder de Dios. Y ahora, después de resucitar, claro, María Magdalena no tenía ni idea de eso. Ella llega al sepulcro, ve que la piedra está removida, claro, tú y yo sabemos que resucitó, pero ¿qué habría pasado ahí con María? ¿Qué habría ella pensado, no? La piedra no está, el cadáver tampoco, y ella entra en angustia. María es María Magdalena. ¿Por qué se llama así Magdalena? ¿Porque le gustaban las Magdalenas? No, porque ella era de Magdala. Magdala es un pueblo pesquero. ¿Pesquero se dice así? ¿Pesquero? Está bien dicho, ¿no? Un pueblo pesquero ubicado en las riberas del mar de Galilea. Entonces ella era de Magdala y de ahí el adjetivo Magdalena. Según la Biblia, en Lucas 8:7, Jesús expulsó 7 demonios de ella. Según la tradición de la iglesia, esto ya no es Biblia, pero la tradición de la iglesia dice que ella era prostituta. Y piensan que los demonios tienen algo que ver con su oficio de ramera. Ahora, esto no lo podemos comprobar a la luz de la Biblia. Y también hay otros que creen que en Lucas 7, ¿os acordáis de esta dama, en el versículo 37 en adelante, que derrama su perfume a los pies del Señor, y luego Judas Iscariote reprende a Jesús por permitir este suceso? Pues piensan que esa dama podría haber sido María Magdalena. Ahora, estamos aquí en el terreno de la especulación, pero lo que sí podemos decir es que María era de Magdala. María era una fiel discípula del Señor después de haber experimentado liberación. Y este gran amor que tenía en el alma le lleva a la tumba. Y veremos en cuanto a ella la semana pasada que ella será la primera persona en ver a Jesús
resucitado, menudo o no. Y Cristo le dará la semana que viene un mandato. Él dice en el versículo 17, si queréis ahí, si tenéis Juan 20 abierto, Jesús le dirá a María: ve a los discípulos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que Jesús quiere que María dé un mensaje a los discípulos. Ahora vamos a desarrollar este punto un poco más la semana que viene, pero algunos utilizan esta comisión como una defensa del papel pastoral de la mujer. Ellos dicen, ya que María recibió un mandato de parte de Jesús y ella tenía que comunicar un mensaje al grupo apostólico, nos dicen, ves, María era pastora, que podemos defender el rol pastoral de la mujer a partir de esta comisión. Pero tenemos que aquí ser sensatos y pensar con dos dedos de frente, ¿no? Jesús aquí no está llamando a María al pastorado. Jesús le está pidiendo a María que dé un mensaje, que comunique un mensaje a los discípulos, porque ellos no estaban. Es como yo dijese a Carolina, después del culto: Carolina, por favor, diles a los hermanos que, yo qué sé, pero no es que esté proclamando a Carolina pastora de la iglesia. Le estoy pidiendo que comunique un mensaje. Jesús no está diciendo: María, ábrete una congregación, saca el rollo de Isaías, expone Isaías capítulo por capítulo, versículo por versículo. Jesús no está llamando a María aquí al ministerio pastoral. Está pidiendo que María haga algo bien sencillo: comunicar un mensaje. Y la palabra de Dios encima nos revela que Jesús escogió a 12 discípulos, 12 apóstoles, 12 predicadores que eran varones. No escogió a ninguna apóstola. Y no es por él ser machista, como te dan a entender hoy los feministas que están en las iglesias evangélicas. No, Cristo está respetando la creación. Porque en la creación la palabra de Dios nos dice, 1 Timoteo 2:12, no permito a la mujer enseñar. Estamos aquí hablando en el contexto congregacional, donde hay hombres y mujeres. Hoy mismo, ¿no? Echad un vistazo. Yo estoy viendo a hombres, estoy viendo mujeres. En el contexto congregacional, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, no permito a la dama enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Pablo aquí no apela a la cultura, Pablo apela a la creación. En la mismísima creación, sin pecado, sin la caída, Dios tuvo un plan: que el varón fuese la cabeza del hogar y en las cuestiones religiosas en la iglesia. Y en el Nuevo Testamento este principio de la creación no ha sido ahora negado por el Señor. Dios espera que el varón desempeñe el lugar de autoridad en la casa y en la iglesia. Ahora, yo sé que estoy predicando en España, siglo XXI, y lo que acabo de deciros es el pecado imperdonable. Pero hermanos, no somos llamados a agradar al hombre. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y si la palabra dice que Adán fue formado primero, amén. Y luego Eva, amén. Palabra del Señor. La sociedad odia a Dios. Y fijaos también en todas esas feministas, las mujeres más amargadas, llenas de odio que tú podrías conocer en la vida, porque no están viviendo conforme a su diseño divino. Por tanto, debemos tener cuidado con esto. Incluso este espíritu, porque después de la caída en el pecado, Dios le dice a Eva que va a luchar con algo. Génesis 3:16, la palabra dice: Eva, con dolor darás a luz los hijos, y, fijaos en esta cláusula, se cumple hasta el día de hoy, tu deseo será para tu marido. Esto no quiere decir que vas a desear a tu marido, que vas a amarlo mucho y que, por supuesto, vas a amar a tu marido. Lo que está diciendo aquí es que ella, por ser una mujer caída, va a querer llevar los pantalones en el hogar. Y va a querer llevar los pantalones en la iglesia. Y va a querer mandar, y es así, hermanos, porque aquellos que mandan en casa intentan mandar a la iglesia. Y incluso en iglesias de sana doctrina. Muchas veces, no, las personas que te dicen, no, la iglesia debe ser así, asá, 95% son damas. ¿Por qué? Porque hay algo en la dama por la caída y hay ganas de enseñorearse. Y a veces nos reímos de eso, ¿no? Cuando vemos a hombres que los tratan como si fueran ceros a la izquierda, no es gracioso. Esto no es que cuando tú ves una mujer dominando a su marido, no es gracioso. Es pecado, hermanos, y tenemos que arrepentirnos. Y tristemente podemos estar en la iglesia de sana doctrina, teología reformada, y estar aquí en desobediencia al mandato de Dios.
Hermanos, la palabra de Dios habla con gran claridad. Dios crea a Adán primero, luego Eva. Repito, palabra del Señor, no palabra del pastor Will. Dios crea a Adán primero y luego a Eva. Y hablaremos un poco más sobre esto la semana que viene porque quiero enfocarme aquí en otra cosa. María llega a la tumba, ella recibe un mensaje que comentaremos la semana que viene y ahora saca una conclusión. Aquí está la dama, no ve a Cristo, la piedra era movida y ella saca una conclusión incorrecta. Dice, según el versículo 2, dice María, ha ido a Pedro, a Juan, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ahora dice sabemos, primera persona plural. ¿Por qué? Porque había otras mujeres ahí. Según los demás sinópticos, había otras mujeres, no solamente María. Por eso dice sabemos. Dice algo cierto y algo incorrecto. Lo cierto, lo correcto que dice es, no sabemos dónde le han puesto, no sabemos dónde está Jesús. Hasta ahí todo bien, esto sí, es correcto. No sabemos dónde está Jesús, pero luego inventa una mentira. Dice en la primera cláusula, se han llevado del sepulcro al Señor. Una verdad, no sabemos dónde está Jesús. Una mentira, se han llevado del sepulcro al Señor. ¿Ves? María aquí, ante las emociones del momento, monta una película. Empieza a dejar que sus emociones dicten en su corazón, en su mente, y monta una película. Los romanos habrán robado el cadáver de mi Señor y de mi Maestro. María no está interpretando la realidad a la luz de la palabra de Dios. Porque si ella se hubiese acordado del Antiguo Testamento, si ella se hubiese acordado de las profecías del propio Jesús, ella tendría que haber sabido que al tercer día ¿qué iba a pasar? Resurrección. Claro, es fácil para nosotros 20 siglos más tarde. Pero ella esa mañana no está pensando en la palabra de Dios. Ella está pensando, ¿dónde está Jesús? En la piedra quitada, no me lo puedo creer. Han robado. Los romanos han venido a por Jesús. Amados, aquí vemos el gran peligro de sacar conclusiones erróneas. No debemos sacar conclusiones sin primeramente fundamentarnos en la palabra del Señor. Necesitamos la Biblia para sacar conclusiones correctas. Porque claro, pensemos en la revelación general. Todos conocen a Dios. Todos. Romanos 1, todos conocemos a Dios. Hasta los ateos tienen que presuponer el concepto de Dios para luego negarlo. Dios, es inevitable que el ser humano tenga en su corazón la idea de Dios, porque fue creado imagen semejante de Dios. Pero el ser humano con esta revelación natural que tenemos en la creación, la conciencia, todos sabemos que Dios es. ¿Qué hacemos con esta revelación natural? La torcemos. Algunos lo que hacen es crean a un nuevo Dios, ¿verdad? En nuestro siglo XXI, el Dios de hoy es el Dios de amor, el Dios de besitos, el Dios que no hay pecado, el Dios que todo lo tolera, y crean un nuevo Dios. Otros lo que hacen es negar, por ejemplo Nietzsche, niega de entrada el concepto de Dios y se vuelven ateos. ¿Cómo podemos tú y yo entonces entender cómo es este Dios? El Dios que todos conocemos en virtud de la naturaleza. Pues necesitamos algo más que revelación natural. Necesitamos revelación especial. Necesitamos la Biblia. Entonces, si una persona ahí en la Almería me dice, un día estoy fuera evangelizando y me dice, yo sí creo en Dios, Dios es como un gas, amoroso, bondadoso, benévolo, Dios solamente hace cosas buenas, Dios solamente quiere llenar, poblar el cielo de gente y nadie irá al infierno. ¿Cómo puedo yo saber si lo que él me está diciendo es correcto o no? ¿Cómo puedo saber eso? La revelación especial. Y yo abro la Biblia, sí, Dios es bueno, pero Dios es santo. No todos van a ir al cielo, muchos irán, pocos son los que hallan el camino a la vida. Y necesitamos la Biblia para corregir los errores que entran en el corazón del hombre por la revelación general. Necesitamos la Biblia. Os pongo otro ejemplo, ¿no? Aquí está Moisés, el mar rojo se abre ante él. Ahora, hermanos, si yo digamos que después vamos a comer hoy con Juan Frank Carmen, si Dios quiere, orad por mí, que no haya veneno en la comida. Están buscando otro puesto en la iglesia, Ya sabéis, la semana pasada, a ver que algo estarán buscando si me han invitado a comer. Ahora, digamos que yo salgo al puerto después del culto y el mar, estoy mirando los barcos, los pescadores, ¡fum! El mar se parte por la mitad. ¿Vosotros pensáis que yo voy a bajar ahí y caminar ahí por el mar de Almería, ahí en el terreno?
¿Pensáis que voy a meterme ahí? Ni en broma. Entonces, ¿por qué Moisés se mete en el mar rojo? ¿Moisés está mal de la cabeza o qué? ¿Por qué Moisés se mete? ¿Porque qué? Creo que la palabra de Dios. Porque Dios le había dicho, Moisés, yo abriré el mar rojo, voy a salvaros y vais a pasar por medio. Ahora, si yo estoy por Almería, el puerto esta tarde, y yo veo el mar partirse en Dios, si yo no tengo una palabra de parte de Dios, voy a abrir el mar de Almería y vas a llegar hasta Marruecos. Si yo no oigo una palabra de parte de Dios, hermanos, ni en 1000 años yo entro en ese mar. Vairín, ella puede entrar, Doris también, por favor, adelante, hermanas. Yo ahí no me meto, porque me meto, ¡fum!, me muero. ¿Veis? Sí, la revelación natural es una cosa. Lo que vemos objetivamente es una cosa. Pero tú y yo siempre debemos interpretar esta realidad a la luz de la palabra de Dios. Y si no, nos equivocamos. Os pongo un ejemplo, lo que muchas veces me pasa entre semana, ¿no? Yo veo a un creyente pasándolo mal. Un creyente sufriendo, afligido, con dolores, con poco dinero en la cuenta bancaria. Y luego veo a un cerdo, ¿no? Un perro del diablo, un hijo de Satanás, prosperando, en salud, todo le va bien, promoción. Y yo digo, Señor, pero tú no dijiste en tu palabra que no ibas a desamparar al justo. Señor, ¿cómo es que las cosas le van bien a estos sinvergüenzas que no te temen? Pero aquellos que te temen sufren, son afligidos, lloran. ¿Ves? Si yo juzgo según mi mente natural y no según la palabra de Dios, yo saco una conclusión errónea. Yo pienso, más vale ser incrédulo. O sea, si soy incrédulo, las cosas me van a ir mejor. Y si soy creyente, las cosas me van a ir mal. No, hermanos. Lo que pasa es que tengo que interpretar todo a la luz de la palabra de Dios. Porque si tengo la palabra, entiendo que por más que tenga un hombre incrédulo en esta vida, sus días están contados. Y él tendrá que presentarse delante del Señor en el día final y será condenado eternamente. Pero este creyente que está sufriendo con lágrimas, con dolor, él será salvado eternamente. Él disfrutará del paraíso. Él es bienaventurado. Y por Jesús dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran. Tú y yo no debemos interpretar la realidad a través de nuestro corazón engañoso. No, interpretamos la realidad a través de la palabra de Dios. Y os digo una cosa, el hermano que en este culto, el hermano que peor lo esté pasando, el hermano más hundido, más triste, este hermano, si es de Dios, es más bienaventurado que Bill Gates, que Mark Zuckerberg, que Carlos Slim, que Amancio Ortega. Este hermanito afligido que está llorando es infinitamente más bendito, porque tiene a Cristo, porque Cristo es su todo. Debemos, amados, siempre interpretar la realidad a la luz de la palabra de Dios. María, no saques conclusiones antes del tiempo. Y si hay cosas que nos pasan en la providencia de Dios que no sabemos interpretar, que podamos saber callarnos, cerrar la boca, no emitir juicios antes del tiempo. Espera, alma mía, espera en el Señor. Alúmbrame, Señor, enséñame qué es lo que debo estar viendo en esta situación. Que tus pensamientos sean llevados a obediencia a la palabra del Señor. Por tanto, amados, interpreta todo a la luz de la palabra de Dios. No caigáis en el error de nuestra hermana María. Sí, con mucho amor, sí, una mujer creyente, pero hasta un creyente puede interpretar mal la providencia. Y luego terminamos con mentiras como esta. Y claro, si te pones a pensar, esta dama podría haber ahí montado una revolución. Ella regresa a los discípulos diciendo, han robado el cadáver de Jesús. Y luego los miles de simpatizantes que tenían de Jesús podrían haberse levantado en contra de los romanos. Y por una mentira de una mujer que no había interpretado todo a la luz de la palabra, podría haber provocado un derramamiento de sangre en la santa ciudad, en la ciudad de Jerusalén. Es que, amados, cada palabra, que podamos hablar cada palabra conforme a la palabra, que podamos pensar a la luz de la palabra. Si la tumba está vacía, digamos, la tumba está vacía. Pero no montemos películas. No inventemos cosas, hermanos. Hablemos conforme a la realidad y conforme a la palabra del Señor. Y como dije 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ok, segundo punto, vamos a ver ahora Pedro y Juan. Hemos visto a María Magdalena, una mujer amorosa, pero metió la pata. Se equivocó. Interpretó mal la realidad por no someterse a la palabra. Ahora Pedro y Juan,
versos 3 al 10. Juan 20, versículos 3 al 10. Salieron Pedro y Juan y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero Juan corrió más aprisa que Pedro. Ya. Y por cierto, ¿quién escribió el cuarto evangelio? Juan. Entonces, ¿quién te está diciendo que corrió más rápido que Pedro? Ajá, sí. Juan quería que la gente viese. No, yo corro rápido, ¿eh? Sí, muy listo el Juan. Él corrió más aprisa que, claro, es normal. Juan era el más joven del grupo apostólico. Él era normal, ¿no? Yo me pongo a correr contra Pablo me da una paliza, ¿no? Es así. Así que Juan corrió más aprisa que Pedro, llegó primero que él, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, claro, sin pensarlo, porque Pedro es un bruto, ¿no? Salvaje, impulsivo, él no se queda mirando, él quiere entrar. Vio los lienzos puestos ahí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró Juan, que había venido primero al sepulcro, ahí te lo subraya, ¿no? Y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Bien, María, ¿dónde está Jesús? María va corriendo a donde Pedro y Juan, y cuando leemos el Nuevo Testamento vemos que Pedro y Juan acompañaban a Jesús en los momentos más destacados de su ministerio. Había un grupo de 12 y luego hay como 3 que están con Jesús en momentos muy críticos de su ministerio. 2 de los 3 son Pedro y Juan. ¿Alguien me podría nombrar el tercero? Jacobo, el hermano de Juan. Muy bien, hijos de Zebedeo. Así que ellos 3 como que siempre están con Jesús. Un ejemplo, Mateo 17, el monte de la transfiguración. Jesús solamente lleva a 3 discípulos con él: Pedro, Juan y Jacobo. En el Getsemaní, cuando se pone a orar, solamente lleva 3 discípulos con él: Pedro, Jacobo y Juan. Es que María va a donde Pedro y Juan. Pedro seguramente el líder de la banda apostólica, y Juan, que siempre estaba, ¿no?, apegado a Pedro. Y ellos llegan entonces al sepulcro. Juan llega primero, versículo 5, bajándose a mirar, vio Juan los lienzos, pero no entró. Ahora, Juan no te dice por qué. No dice, bueno, no entré porque, bueno, respeto la autoridad de Pedro, él es el hombre mayor, él tiene que entrar primero. O no entré por temor a los soldados romanos que estaban ahí vigilando. No entré por el olor al cadáver. No, él no explica, él no dice nada. Simplemente dice que no entró, y ahí cada uno puede sacar su propia conclusión. La Biblia no explica por qué no entró. Pero Pedro, en vez de estar ahí meditando a la entrada, Pedro, impulsivo, ¡pum!, entra. Ni lo piensa. Él entra de golpe dentro del sepulcro, Juan ahí meditando a la puerta. Y aquí, como dice J. Feril, tenemos la variedad de temperamentos claramente exhibida. En cada iglesia, en el campo del Señor, todos somos diferentes. Y quisiera leeros unas líneas de J. Feril que se aplican muy bien a nuestra iglesia. Juan, el más amable, tranquilo, delicado y reservado, con sentimientos más profundos y poéticos que los dos, se inclinó, observó el interior, pero no entró. Pero Pedro, ¡wow!, más fogoso, apasionado, impulsivo, ferviente y lanzado, es incapaz de conformarse con permanecer fuera sin penetrar en el sepulcro y verlo con sus propios ojos. Y una conclusión magnífica, y se nota que J. Feril era pastor de una iglesia local. Dice J. Feril: no juzguemos a nuestros hermanos con dureza, ni los tengamos en menos, porque no vean o no sientan las cosas exactamente de la misma forma que nosotros, y porque las cosas no les afecten y conmuevan de la misma forma que a nosotros. No todas las flores del huerto del Señor son del mismo color, ni desprenden el mismo olor, aunque todas ellas hayan sido plantadas por un mismo espíritu. Él escribió esto en el siglo XIX, pero esto se aplica a General Luque 2024. No hace falta estar aquí en nuestra iglesia mucho tiempo para saber quiénes son los extrovertidos, los que siempre hablan, los que siempre están con todo el mundo, gente sociable, siempre con gente. Y no tardarás mucho tiempo en saber en la iglesia quiénes son los más
reservados, tranquilos, silenciosos, introvertidos. No hace falta estar aquí mucho tiempo en nuestra iglesia para saber, ¿no? Vale, fulano es X, fulana es Y, y vamos, ¿verdad? Sabemos muy bien quién es quién. ¿Cuál es el peligro como iglesia? El peligro es que la gente como Pedro, los extrovertidos, impulsivos, que hablan con todo el mundo, el peligro es que ellos empiezan a criticar a Juan por su personalidad. Cuando Dios usa a Juan para su gloria también. Y también el peligro es que Juan llegue a criticar a Pedro en su corazón, ¿no? Porque Juan, más reflexivo, poético, introvertido, puede pensar que la gente más impulsiva de la iglesia puede decir, ay, son unos pecadores, no tienen fe en el Señor. Y aquí en la iglesia debemos tener cuidado de no condenar a gente por no tener nuestra personalidad. Y de hecho, es más, diría algo aquí también, algo que podemos ver. Incluso los propios extrovertidos pueden llegar a condenarse entre sí también. Y los propios introvertidos entre ellos mismos pueden acabar condenándose a nosotros. Hermanos, Dios nos ha dado una personalidad. No todos tenéis que tener mi personalidad. No todos tenéis que tener la personalidad de Álvaro. Es bonito, agradable que haya diversidad en el campo del Señor, siempre y cuando no haya pecado. El problema no es ser como Pedro, impulsivo. Eso no es un problema. El problema es ser impulsivo y pecar. Ahí está. El problema es el pecado, no esa naturaleza extrovertida, ese hombre que es más grande que la vida. No hay un problema con ser una persona más calladita, pero si pecas, nunca saludas a nadie, no hablas con tus hermanos, si estás en pecado, te das cuenta, ¿no? Entonces, cada uno aquí en la iglesia tiene su personalidad. La persona que está al lado de ti tiene su personalidad, la persona que está al otro lado de ti tiene su personalidad, tú tienes la tuya, y nos toca dar gracias a Dios por la diversidad. Porque vamos a pensar, ¿no? Si todo el mundo en la iglesia fuese exactamente como Álvaro, ¿no? Hablaba como Álvaro, pensaba como Álvaro, se comportaba como Álvaro. Ahora yo amo a Álvaro. Pero hermanos, qué iglesia más aburrida, ¿no? Todos como o todos como Will. Pero veis, es bonito. Es bonito que haya diversidad, ¿no? Hombres, mujeres, gente mayor, gente más joven, españoles, extranjeros. Y Dios aquí de forma milagrosa, de un grupo tan diferente, crea unidad. Un solo corazón, un solo alma. Y debemos ser maduros en esto. No ver al otro hermano como un enemigo, como un pecador, por tener una personalidad distinta a la mía. Porque surge una situación en la iglesia. Bueno, yo soy más calladito, más reservado, más introvertido. Yo a lo mejor no haría ciertas cosas, pero una persona más extrovertida que yo sí las haría, pero no estaría pecando. Y ahí hace falta madurez. No censura a nuestros hermanos por sus personalidades. Sí, si hay pecado debemos dar un toque de atención. Pero cada uno es como es y es bello, es bonito. No condenes a tu hermano por ser diferente a ti. Y también el tema de los dones, que muchas veces hemos comentado como iglesia. A lo mejor Dios te da a ti un don muy específico. Lo que tú no debes hacer es andar criticando a todo el mundo, ¿no? Ahí está Juan, Frank, Carmen. Ellos, de verdad, a mí me cuesta creer lo que estoy por decir. Si hay 25 personas en su casa, están felices. De verdad, tú envías 25 personas a la casa de Juan, Frank, Carmen, están contentos. Hermano, tú envías 25 personas a mi casa, yo me tiro del balcón. Yo, hermano, vale, ok. 4, 5, ok. Para mí, eso está mal de la cabeza. Yo digo, pero ves, yo lo que no puedo hacer ahora es condenar a mis hermanos por tener unos dones que yo no tengo. Y seguramente ellos piensan que yo estoy mal de la cabeza, porque habrá cosas que yo hago que ellos no ven. Pero veis, Dios nos coloca a todos en un cuerpo para que todos juntos nos sirvamos unos a otros. Esta iglesia necesita a Pedro. Y esta iglesia necesita a Juan. Esta iglesia, damas, necesita una María. Esta iglesia necesita a Marta. Necesitamos a todos en la iglesia para que funcione. No caigamos en el error de condenar a nuestros hermanos por ser distintos a nosotros o por tener dones diferentes. Porque a lo mejor tú tienes un don que otro hermano tuyo no tiene y tú estás criticándole a él por no tener tu don, pero este hermano podría criticarte a ti también por no tener su don. ¿Veis? O sea, en amor, soportándonos unos a otros. Pedro es Pedro,
Juan es Juan, Dios usa a los dos. Hemos como iglesia estudiado las primeras dos cartas de Pedro, qué bendición. Hemos estudiado primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, el Evangelio de Juan y luego haremos Apocalipsis en los cultos de oración y ha sido glorioso. Dios usa a Pedro, Dios usa a Juan. Pedro fue martirizado por la fe, hombre fiel. Juan estuvo a punto de ser martirizado por la fe. Así que necesitamos a Pedro en la iglesia, necesitamos a Juan y no caigamos en estas críticas. Porque cuando empezamos a ver a otras personas como pecadoras por no tener nuestros dones, por no tener nuestras personalidades, luego en la iglesia nacen conflictos, nace tensión innecesaria, nacen divisiones y luego gente apartándose en facciones según sus personalidades, según sus dones y luego tenemos una iglesia dividida. No, hermanos, la iglesia todos en la iglesia con un solo corazón, un solo espíritu. Hermano Pedro, aquí eres bienvenido. Hermano Juan, también bienvenido. Hermana Marta, bienvenida. Hermana María, aquí tienes lugar con nosotros. Y si eres un Pedro, pues ora por Juan. En vez de criticar a Juan tanto, ora por Juan. Y si eres Juan, ora por Pedro y no será tan difícil darle palos por ahí. Entonces Pedro el impetuoso entra, versículo 6, él vio los lienzos y el sudario que había estado ahí sobre la cabeza del Señor, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Vale, Pedro entra. Impulsivo. Yo me identifico más con Juan, ¿no? Yo creo que habría esperado a que otra persona más impulsiva entrase. Yo me quedo ahí vigilando, ¿no? Meditando. Entra otra persona y ahora la teoría de María Magdalena empieza a tambalearse. Cito a William Hendrickson. Dice Hendrickson lo siguiente. Ningún discípulo había ido a sacarlo, ni ningún enemigo había estado en el sepulcro para saquearlo. Porque en cualquiera de los dos casos, los lienzos ya no hubieran estado ahí. Ahora, ¿por qué no? Porque ponte en el lugar. Tú eres un romano y quieres robar el cadáver de Jesús. Lo que tú no vas a hacer, sabiendo que es una tumba vigilada, lo que tú no vas a hacer es entrar ahí, ¿verdad? Con toda la tranquilidad del mundo, que estoy robando, violando la ley romana, no pasa nada, voy a quitar aquí los lienzos, el sudario, voy a bailar un poco y ahora quito el cadáver de Jesús y me voy tan tranquilo. No, si tú vas a robar ese cadáver, tú estás contando los segundos, tengo que entrar, salir en 30 segundos y lo que no vas a hacer es empezar a quitar los lienzos, porque número uno, vas a tardar mucho tiempo y número dos, a nivel puramente estético, ¿qué hubo por debajo de esos lienzos? Entonces tú realmente piensas que algún ladrón habría pensado, mira, lo que voy a hacer es quitar los lienzos para luego ese cadáver sangrando, que seguramente olía mal, voy a quitar los lienzos para yo cargar con ese cadáver tan bonito sobre mis hombros. No. Lo que tú vas a hacer si eres un ladrón es entrar, asegurarte que los lienzos estén bien puestos y luego sales corriendo con el cadáver bien enrollado. Pero cuando entran en la tumba dice que tenían los lienzos por un lado y luego todo por otro lado. Y se están pensando, wow, nadie ha entrado aquí a robar. Porque si hubiesen entrado a robar no habrían dejado ahí los lienzos. Y empiezan a pensar, a lo mejor el Señor Jesús habría resucitado. Y es lo que vemos en el versículo 8. Dice que Juan 8, viendo lo que estaba en el sepulcro, vio los lienzos, el sudario y creyó. ¿Creyó en qué? Creyó en la resurrección. Porque él sabe a ciencia cierta, nadie ha robado este cadáver. Ningún ladrón va a hacer esto. Jesús habrá resucitado, creyó, según el versículo 9, la escritura de que era necesario que resucitara de los muertos. Por tanto, María ve una cosa y saca una conclusión errónea. Juan ve exactamente la misma cosa y saca la conclusión correcta. Ahora, iglesia, ¿cómo es que Juan saca la conclusión correcta? ¿En qué se estaba fundamentando él? La escritura, la palabra de Dios. María ve lo mismo que Juan, pero se equivoca en su interpretación porque no está siendo guiada por la palabra del Señor. Juan, guiado por la palabra, saca la conclusión correcta. Es por ejemplo María, la madre de nuestro Señor, ¿no? Muchas personas seguramente habrían dicho en Israel, María es una adúltera, se ha acostado con su novio, está embarazada de José y ahora tiene un bebé, adúltera, fornicaria, sea apedreada. Pero
Elizabeth, la madre de Juan Bautista, ve a María y le dice en Lucas 1:43 por ahí, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Ves? Ella por la fe, por la palabra de Dios, saca la conclusión correcta. Hermano Lelute, la realidad siempre piensa en la Escritura. ¿En qué textos estaba pensando Juan y tal vez Pedro aquí? Sabemos que Juan sí o sí creyó. No nos habla sobre Pedro. Pedro sí llegó a creer en la resurrección. ¿Dónde vemos promesas de resurrección en el Antiguo Testamento? Bueno, yo he apuntado aquí algunos de estos textos que podéis luego buscar en casa. Tenemos, no sé si estará ahí, Hebreos 11, no sé si he puesto en la pantalla. Hebreos 11 no está, ¿no? Sí, muy bien. Dice la palabra de Dios, Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, creyendo que Dios es poderoso para resucitarlo de los muertos, de donde en sentido figurado lo volvió a recibir. Así que vemos en Abraham ya hay una fe en un Dios que resucita. La idea de resurrección ya está presente entre los patriarcas. Luego podemos pensar en 3 resurrecciones que acontecieron bajo los ministerios de Elías y Eliseo. Luego la frase de Job, que a todos nos encanta, uno de nuestros textos favoritos de aquel libro. Yo sé que mi Redentor vive. Al final se levantará sobre el polvo y después de desechar esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job está confiando en la resurrección venidera. Está el concepto de la resurrección ya en el Antiguo Testamento. Isaías 26, una profecía impactante. Tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despertad, cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. También hay otro texto en Oseas 6:2 que dice, Dios nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Podéis de hecho ver Ezequiel 37, la profecía del valle de huesos secos y muertos. ¿Y qué hace el soplo del Espíritu con aquellos huesos? Los da vida, los resucita. Y luego tenemos en Daniel 12:2, la siguiente profecía. Muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confesión perpetua. Podéis ver entonces una breve selección de textos del Antiguo Testamento que indica que Dios es el Dios de la resurrección. Dios puede dar vida. Pero yo creo aquí que Juan estará pensando en 1, 2 o tal vez 3 textos del Antiguo Testamento que profetizan, casi llegarían a decirnos que el Mesías será resucitado. El primer texto todos lo conocemos. Pablo nos leyó este versículo la semana pasada. ¿Alguien se acuerda del texto que Pablo leyó? Salmo 16, versículo 10. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y cuando Pedro y Pablo explican este salmo en Hechos, ellos dicen que David ahí no está hablando de sí mismo, sino que David estaba hablando acerca de Cristo. O sea, Juan podría haber estado pensando en Salmo 16, versículo 10. El Mesías resucitará. Texto número 2, ahora no lo dice abiertamente, pero sí por implicación. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora reconozco aquí que el concepto de resurrección no sale nombrada, pero sí indica, o al menos apunta en esa dirección. Y luego el texto número 3 que es poderosísimo. Isaías 53:10, hablando del Mesías, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, es decir, cuando haya muerto, después del Mesías morir, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Y te quedas con la curiosidad. Vamos a ver. Si el Mesías muere, ¿cómo puede ver linaje? ¿Y cómo puede vivir por largos días? ¿Cómo? La única solución es resurrección. Juan, un hombre sumergido en el Antiguo Testamento, al ver la piedra movida, al ver el sudario y los lienzos, dice, no ha sido ningún ladrón. Él, creo yo, estará meditando aquí Salmo 16, tal vez Salmo 118, Isaías 53:10. Cristo
ha resucitado. Y es más, no solamente Juan tuvo la bendición de tener acceso al Antiguo Testamento, él era discípulo de Jesús durante 3 años y medio. Y Jesús en numerosas ocasiones, sobre todo a la hora de acercarse a Jerusalén, él hablaba abiertamente sobre su resurrección. Os cito un solo ejemplo. Juan 10, versículo 18. Nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Entonces Juan podría haber estado aquí pensando en Salmos, Isaías y simultáneamente, wow, todo lo que profetizó el Señor Jesucristo se ha cumplido. Cristo ha resucitado, no está aquí. Y sabemos que las Escrituras habían hablado acerca de la resurrección de Jesús, porque Jesús nos dice, después de resucitar, en Lucas 24, 46 lo siguiente. Jesús habla, dice, así está escrito en el Antiguo Testamento, y así fue necesario que el Cristo sufriese y resucitase de los muertos al tercer día. Las Escrituras del Antiguo Testamento, si las lees correctamente, verás los padecimientos de Cristo profetizados y su glorificación, su resurrección también profetizada. Sé que me vais a entender con esta frase. El Antiguo Testamento es un libro de Cristo también. No solamente el Nuevo. El Antiguo Testamento es el libro de Cristo. El Nuevo también sí. Pero si tú lees Levítico correctamente, tú verás a Jesucristo. Si tú lees Génesis, Éxodo, etc., correctamente, tú verás al Señor Jesús. Él es la esencia. Y Juan, por medio de la Biblia, por medio de la enseñanza de Jesús, ve y cree. Cristo ha resucitado. Y esta visión de Juan le lleva a ser un testigo ahora de la resurrección. Y el Señor más adelante, la semana que viene, veremos a Jesús ya encontrándose con los discípulos de forma visible. Pero Juan ahora se convierte en un testigo. Cristo ha cumplido su palabra. Él ha resucitado. Y Juan como testigo puso por escrito lo que él había visto, para que 20 siglos más tarde tú y yo fuésemos hechos testigos de la resurrección de Cristo. Y si Dios tiene una iglesia en Almería, hermanos, no es para daros a vosotros ministerios, no es para vosotros estar en comodidad, no es para vosotros estar ahí a vuestra bola. Si Dios ha dejado una iglesia en Almería, es para que este grupo de seres humanos aquí, reunido, dé testimonio del Cristo resucitado. Si no tenemos esto claro como iglesia, lo que tenemos aquí es un club social, mucho amiguismo, jiji, jaja, pero no tenemos una iglesia de Jesucristo. Esta iglesia tiene una misión: testificar del Cristo resucitado. Y este testimonio evangélico da gloria a Dios el Padre. Amado hermano, ¿estás testificando de Cristo? Hermana María, hermana Marta, ¿estás compartiendo la palabra del Señor entre semana? Si Dios te ha regalado el Evangelio de Juan, nos da un testigo ocular para que tú seas un testigo del Señor Jesús también en Almería, siglo XXI. Testifiquemos del Señor Jesús. Anunciemos que Él ha resucitado. Y todos vosotros que estáis aquí en esta mañana, que no sois del Señor, que sois todavía incrédulos, no podéis negar aquí las evidencias históricas. ¿Qué hacéis con este relato hoy? ¿Qué hacéis con Pedro, un hombre que sabía que Cristo había resucitado, que decidió derramar su sangre por el Evangelio? Porque, como os dije la semana pasada, si Pedro hubiese evitado una mentira, cuando las autoridades romanas llegan a su puerta amenazándolo con muerte, Pedro se echa para atrás. Lo niega todo. Hubiera sido invento mío. Lo siento, pido disculpas. Nunca más volveré a predicar en el nombre de Jesús. Pero ya que Pedro sabía ciencia cierta, esa tumba estaba vacía. Jesucristo habló con nosotros personalmente. Pedro no pudo negar lo que había visto, lo que había oído. Y tú pues hoy estás recibiendo un mensaje de parte de un testigo ocular que por poco perdió su vida por causa del Señor. Y de hecho, este hombre Juan fue tan fiel al Señor que cuando escribió el libro de Apocalipsis, ¿sabéis dónde se encontraba?
Porque estaba en la isla de Patmos. ¿A quién echaban a la isla de Patmos? Los criminales, los malhechores. Aquí tú tienes en blanco y negro el testimonio veraz de un testigo ocular. Incrédulo, ¿qué harás hoy con las evidencias? Tú no sigues a Cristo porque tú no quieres. No es por falta de las evidencias, no es por falta de pruebas históricas, no es. Tú no estás siguiendo a Cristo porque tú no quieres seguir a Cristo, porque quieres vivir la vida loca, fiestas, bebidas, fornicación, porque amas tu pecado, te deleitas en tu egoísmo y por esta razón no sigues a Cristo. Y hoy te recuerdo que grande será tu castigo en el día final. Dios ama a su Hijo por encima de todas las cosas. Y si tú sigues en tu dureza de corazón, Dios el Padre, por el gran amor que tiene hacia su Hijo, se encargará de castigarte eternamente. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de la salvación. Y hoy, ante la tumba vacía, dile al Señor, perdona mis pecados. Perdona mi infidelidad. Perdóname por ser un traidor, Señor. Ten misericordia de mí en el nombre de Jesús. Y Dios es tan bondadoso que se deleita en perdonar libremente a los arrepentidos de corazón. No postergues hoy más esa salvación. Clama al Señor, sé salvo y deja de huir del Señor. Y recuerda las palabras solemnes de Marcos 8:38. Queridos incrédulos, Jesús dice, no el pastor, Jesús dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Muchos de los incrédulos no quieren entregarse a Cristo por su voluntad y también por la presión social. Si yo empiezo a seguir a Jesús, mis amigos se van a burlar de mí, me van a criticar en las redes, no voy a tener seguidores, me van a abandonar, me van a desamparar. Y tú entonces, por temor al hombre, te estás avergonzando del nombre de Jesús. Pero yo te digo algo hoy. Hay alguien más poderoso que tus amigos. En el día final, hasta estos amigos, que tú tienes miedo, tú vives bajo opresión social, tú necesitas agradar a la gente porque estás bajo pecado y no das gloria a Dios. Pero estos amigos a quienes tú estás ahora intentando agradar, también tendrán que rendir cuentas delante de Dios. Sus días están contados y estarán espantados en el día final. Yo te doy otra palabra de parte de Jesús. Por favor, haz caso a esta palabra, incrédulo. Mateo 10:28. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas no puede matar al alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Olvídate de tus amistades, olvídate de las burlas, sigue al Señor. La tumba está vacía, Cristo está ascendido y regresará ya no como corderito, sino como juez. Por tanto, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día del arrepentimiento. Pídele a Dios que te salve en el nombre de Jesús y disfruta de vivir el resto de tus días para el victorioso Cristo, el resucitado Cristo, el ascendido Cristo. Vamos a orar ahora al Señor. Antes de hacerlo, un breve resumen del mensaje de esta mañana. En primer lugar, hablamos de María. El gran problema de María que vemos en el texto es cómo saca una conclusión errónea por no basarse en la palabra. Se han llevado del sepulcro al Señor. No, María. María, lo estás inventando todo. María, por favor, cálmate. Toma un tranquilizante. Piensa antes de hablar. Hermano, juzga todo a la luz de la palabra. Todo a la luz de la palabra. Esta predicación a la luz de la palabra. Y punto dos, Pedro y Juan. En nuestra iglesia hay de todo. Hay hermanos más extrovertidos, sociables, súper cariñosos, que te dan 10 pesos. Hay otros hermanos en la iglesia que te dan a lo mejor un beso al año, ¿no? Y bueno, tú tienes que siempre acercarte a ellos porque son introvertidos. Ahora, ¿quién es más espiritual en nuestra iglesia? ¿El hermano súper sociable y extrovertido o el hermano más retirado? Pues no hay nadie más espiritual. Ambos son de Dios, ambos han de amar a la iglesia y ambos son de gran valor para la iglesia de Cristo. Así que Pedro, no critiques a Juan. Juan,
no critiques a Pedro. Que podamos a través de nuestras personalidades y dones diferentes edificar la iglesia. De nuevo, no todos vamos a tener el don de Juan, Frank, Carmen, recibir a 2,000 personas en casa. Habrá gente en la iglesia con este don. Tú tendrás tus dones, yo tendré los míos, pero todos juntos en unidad, dando gloria al Señor. Y finalmente acabamos viendo que la palabra profética más segura, la escritura, le lleva a Juan a sacar una conclusión completamente diferente de aquella de María. María ve la tumba vacía, ve todo, pero saca una conclusión errónea. Juan ve exactamente lo mismo y saca la conclusión correcta porque se estaba fundamentando en la palabra. Queridos hermanos, sola escritura. Sola escritura. Esta semana que está a punto de empezar, mañana vas a estar en el trabajo. Despertador, 6:30 de la mañana, pip, 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 pip. Ahí estás en la empresa, el jefe pesado con sus mandatos. Vamos a ver, Dios está usando este jefe para pulirte, santificarte, para obrar humildad en ti. ¿Ves cómo si empiezas la semana con la palabra, sola escritura, hasta vas al trabajo diferente? Hasta ser la gente pesada en la calle, las ves de una forma diferente y entiendes, Dios está usando toda esta gente para mi bien, para mi santificación. Palabra, sola escritura. Lo que tenemos que sacar, el sermón de hoy es, a partir de hoy en adelante, vamos a analizarlo todo a partir de la palabra de Dios y así Dios nos ayudará a crecer en alumbramiento, santificación para su alabanza. Oremos al Señor dándole gracias por su palabra y que Dios sea grandemente glorificado por medio del mensaje en esta mañana. Amén. Gracias, Señor. Amado Padre, te damos gracias por las evidencias tan abrumadoras de la resurrección. Tú no has simplemente dicho que, bueno, mi hijo resucitó y tenéis que creerme. No, tú nos has dado una serie de evidencias irrefutables que no podemos negar. E incluso aquellas personas como Tomás, que no querían creer, luego ante las evidencias tan abrumadoras, se vieron obligadas a decir, Señor mío y Dios mío. Señor, nos has dado una fe que está fundamentada en la historia, no en algún cuento, no en alguna filosofía esotérica, mística, nebulosa. No, nos has hablado por medio de sucesos históricos que realmente acontecieron. Y te damos gracias pues por el acontecimiento histórico de la cruz, por el acontecimiento histórico de aquella resurrección. Y gracias porque cada domingo, cada vez que nos despertamos por la mañana, el día domingo, por la fe estamos oyendo el grito de victoria. Cristo ha resucitado. El pecado está acabado. Satanás está destrozado. La muerte vencida. Domingo tras domingo nos llenos del gran gozo de saber que Cristo ha resucitado. Y amado Padre, ahora queremos pedirte por el resto de esta semana. Señor, todos aquí vamos a salir de esta reunión con el peligro de vivir como María. De levantarnos mañana, de estar en una situación y sacar la conclusión incorrecta. Vamos a decir, ay no, las cosas me están yendo mal porque Dios no está conmigo. Dios me está maldiciendo. Dios me ha abandonado. Señor, ayúdanos a reaccionar como Juan. Señor, llénanos del Espíritu Santo de tal manera que ante cada situación estemos siempre analizando, probando, pensando a la luz de la Santa Escritura. Gracias por la fe que le diste a Juan, a Pedro y luego también a la propia María Magdalena. Sabemos que ella la semana que viene se topará con tu hijo en el episodio de Juan. Gracias por ser tan paciente con nosotros. Incluso aquí en nuestra iglesia, Señor, hay muchos que nos identificamos con Tomás y tuviste mucha misericordia, paciencia con él. Señor, en nuestra iglesia también pedimos que nos guardes de guerra civil. Señor, en general lo que hemos visto en el pasado en nuestra iglesia, divisiones. Y estas cosas nos destrozan, nos hacen llorar. Señor, por favor, guarda nuestra iglesia de convertirse en unas facciones de hermanos contra otros hermanos por cuestiones de personalidad, por cuestiones de dones, por cuestiones tal vez de edad, de nacionalidad, Señor, de lo que fuere. Quita de nuestra iglesia cualquier tipo de actitud anticomunidad, anticongregacional y danos amor los unos para los otros. Señor, que no haya en nuestra iglesia favoritismo. Yo y mi grupito, yo y mis hermanitos, yo y mis hermanitas. Señor, que todos los miembros nos amemos
unos a otros con el amor fraternal no fingido. Y que no haya, Señor, en nuestra iglesia una facción de Pedro, una facción de Juan, una facción de Marta, una facción de María. Líbranos, Señor. Líbranos de quitar la centralidad de Cristo, de su Espíritu que está obrando en la diversidad para que haya un solo corazón, una sola alma. Señor, danos mucha sabiduría como iglesia, porque a veces pensamos cómo pueden suceder estas cosas, nunca van a pasar en nuestra iglesia, pero Señor, sabemos lo que hay en nuestro corazón. Sabemos que somos muy malos. Y si esta iglesia no anda en santificación, sabemos muy bien lo que pasará, Señor, en el día de mañana. Guárdanos de estas facciones, Señor, Pedro contra Juan, Marta contra María. Y enséñanos, Padre, a ver a los demás, no como competidores, no ver a Juan, Fran y a Carmen como rivales, enemigos, no. Verlos como parte del cuerpo, que están desempeñando una labor que yo no puedo estar desempeñando, pero yo sí puedo desempeñar la labor que tú me has encomendado a mí. Señor, danos madurez para crecer como iglesia. Quita las críticas injustas, los ataques por cuestiones de personalidad. Y danos una iglesia bañada en amor. Amor del Espíritu Santo. Como cantamos hoy, haznos uno, Señor. Haznos uno, unidos en un solo cuerpo. Como leímos en aquel salmo, tú eres el refugio de los que te conocen. Pluralidad. Danos, Señor, una iglesia, no un club social, no un grupito de amigos, una santa iglesia viviendo en el temor de ti. Y hoy también estos incrédulos entre nosotros no pueden justificar su incredulidad. Saben de sobra que Cristo resucitó. Saben de sobra que vendrá en juicio. Quita por tu buen espíritu su amor por su pecado. Que dejen de amar su egoísmo. Quita de ellos el temor a sus amigos, el temor al que dirán, para que solamente te teman a ti. Y que hoy por tu poder nazcan de nuevo y formen parte de esta hermosa iglesia que estás levantando como una novia ataviada para su marido en el día de la boda. Señor, muchas gracias por tu palabra. Nos corrige, nos levanta, nos alumbra, nos da aliento. Te damos alabanza y hasta el día de aquella gran boda te damos gracias y gloria por la resurrección de nuestro amado Salvador Jesús. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice amén.